Vamos. Como les decía, es solamente el repaso de lo que vimos anteriormente y este repaso hizo relación con el concepto de salud, que decíamos que era el equilibrio dinámico, ¿no? Entre la salud y la enfermedad y la muerte, de todas las dimensiones del ser humano que debían no tan solo estar presentes en términos de capacidad de funcionamiento, capacidad de satisfacer sus necesidades, y no tan solo la ausencia de enfermedad, ¿no? Y que tenía que estar, porque estos elementos estaban en permanente interacción con la biosfera, con la ecología con la cual en la cual estamos insertos, y por lo tanto este equilibrio se ve influenciado por diversos factores. Esos factores o variables nosotros los entendíamos como atributos, características de un sujeto o un objeto que puede variar, ¿no? A eso nos entendíamos como variable. Y en tanto puede variar, nosotros explicábamos en la sesión anterior con la alimentación. Por ejemplo, si yo me alimento solamente con lechugas, aparentemente eso es una alimentación saludable, ¿sí? Ahora, si yo permanentemente, es decir, semanas completas, me alimento solo con lechugas, esta alimentación que era favorable, que era un factor protector para la salud, ahora se transforma en un factor agresor por la falta de proteínas, ¿no es cierto? Entonces, una variable podía incrementar la probabilidad de enfermar o incrementar la probabilidad de estar sano. Por eso vamos a hablar de factores de riesgo agresores y factores de riesgo protectores. ¿De qué va a depender? Del contexto, de la vida en la que estemos insertos para que estos se generen. ¿Y cuál era ese contexto? El de los determinantes sociales de la salud, que eran las circunstancias en que las personas nacíamos, crecíamos, trabajábamos, etcétera, ¿no? Y esas condiciones son diferentes entre las personas y por lo tanto generaban diferencias injustas y evitables entre ciudades, regiones y países. Ustedes ya lo vimos el ejemplo de lo que estaba pasando con el COVID-19 en los Estados Unidos, donde estaba la mayor mortalidad en la población afrodescendiente y en la población latina. ¿En qué coincidían ambas poblaciones? En que eran las más pobres o más vulnerables de la sociedad estadounidense. Como ven, entonces, estos determinantes sociales de la salud pueden generar estas inequidades que a la vez alteran los factores que incrementan la probabilidad de enfermar. Y esto generaba, en definitiva, una diferencia en las condiciones que uno tiene que afrontar para llegar al final de la vida. Algunos tienen la vida relativamente sencilla, ¿no? Con buenas condiciones de vivienda, alimentación, buenos colegios, buenas redes sociales, trabajo asegurado, etcétera, ¿no? Mientras que otros, por el contrario, nacen en la pobreza, en colegios de no muy buena calidad, con permanentes patologías debido a sus condiciones de exposición y a su mala alimentación. Entonces, evidentemente que esto les hace la vida mucho, mucho, muy difícil. Bajo esa premisa, ¿no?, de los determinantes sociales de la salud, nosotros vimos que Chile había incrementado enormemente una serie de indicadores durante los últimos años, habíamos mejorado la salud, y se apreciaba eso en la tasa de mortalidad infantil, en la tasa de mortalidad materna, etcétera, que vamos a ir viendo más a futuro. Pero con esos datos yo lo que quería expresar es la realidad del país. A pesar de todas estas dificultades, nosotros hemos tenido y hemos ido mejorando nuestros estándares de salud. Paralelamente, nuestra población se ha envejecido, se ha reducido la natalidad, se ha incrementado la mortalidad, perdón, se ha incrementado la esperanza de vida. Hemos pasado inicialmente, durante la última década, de enfermedades eminentemente infecciosas a enfermedades crónicas. Sin embargo, hoy día, esta década, la década del 2020, es probablemente la década donde vamos a ver una mantención de las enfermedades crónicas, si es que no su incremento producto de los malos hábitos de alimentación y los malos hábitos de vida que tenemos en general en la sociedad, y una reaparición de las enfermedades infectocontagiosas. Eh, Esa es la realidad en Chile. Lamentablemente, nosotros hoy día tenemos un grave desequilibrio en la salud de nuestras comunidades y por lo tanto, a partir de todas esas instancias se generaron objetivos sanitarios, que fue con lo que cerramos en la sesión anterior, que eran cuatro fundamentalmente, que era, decía uno, relación con mejorar la salud de la población, disminuir las desigualdades en salud, de lo que estamos hablando hoy día, aumentar la satisfacción de la población en términos de las expectativas de lo que la gente estima que debiese recibir y asegurar la calidad de dichas intervenciones. Básicamente fue lo que nosotros vimos durante la semana pasada.
y cerramos, si mal no recuerdo, con eh, cómo íbamos a enfrentar esta problemática de los determinantes sociales de la salud. Y dijimos que se enfrentaban de dos maneras, una de manera individual, ¿cierto? Donde la causa de la enfermedad es la conducta de riesgo, sedentarismo, obesidad, mala alimentación, tabaquismo, conducta sexual irresponsable, conducción de vehículos automotores irresponsables, conducta de riesgo en el individuo. ¿Dónde tenemos que actuar? En aquellos determinantes que nos permitan modificar la conducta, educación para la salud, promoción de la salud, que es lo que vamos a hablar hoy día, buscando la salud del individuo, ¿cierto? Pero, como estamos hablando de determinantes sociales de la salud, también hay que actuar sobre la sociedad, sobre la organización social que hemos determinado como grupo, como país en el fondo. Y en ese sentido, la causa de la enfermedad estaba en la inequidad. Y esta inequidad estaba dada por una mala distribución de los recursos y por lo tanto una mala distribución del poder de elegir, ¿no? Y además una dificultad enorme en términos de prestigio que nos impide, ¿no? Acceder de mejor manera a la vivienda, a la salud, a la educación. Es decir, si usted viene de una población marginal, donde hay tráfico de drogas, delincuencia, a pesar de que usted no tenga nada que ver con ello, su prestigio social se va a ver menoscabado. ¿Cuáles eran las acciones? Bueno, aquí había que actuar a nivel político, mejorando el acceso a la vivienda, a la educación, al dinero, etcétera, 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 etcétera. De tal manera de mejorar esta distribución de poder y que las personas puedan, primero, tener una mejor educación para poder administrar de mejor manera los recursos que deben ser allegados a ellos para enfrentar de mejor manera esta situación. ¿De acuerdo? ¿Y cómo íbamos o qué buscábamos cuando actuábamos sobre la sociedad? Evidentemente, equidad y cohesión social. En el individuo buscamos la salud propiamente tal, pero en la sociedad la equidad y la cohesión social. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Espero no haberme dilatado mucho, pero mi intención es que tuviesen un recuerdo para que nos metamos ahora en lo que es la promoción de la salud. Déjenme ver si estamos... No. Díganme ahora si es que se ve la clase, por favor. Promoción de la salud. Se ve. Sí, se ve. Sí, profe. Me expliqué respecto, o el resumen estuvo claro de lo que vimos la semana anterior. ¿Alguna Sí, duda? Sí. Ya. Fantástico, entonces. Nos vamos a meter hoy día en lo que es la promoción de la salud. Vamos escalando, ¿no? Partimos de la salud y vimos todos los elementos que están relacionados al concepto salud. Y hoy día tenemos que revisar cómo vamos a enfrentar estos fenómenos que estamos viviendo. Es decir, hoy día más del 54% de los niños en edad escolar están obesos. ¿Sí? El 42% de la población fuma. Cerca del 30 y tantos por ciento de la población tiene conductas de consumo de alcohol riesgoso. Y así sucesivamente. Cerca del 70% de la población consume fármacos sin indicación médica. Y podría seguir hasta el cansancio. Como ven entonces, hay una situación de manejo de la salud de la población que no estamos llevando de manera adecuada. Desde, recordemos, lo individual, pero también desde lo social. Tenemos que tener esta doble mirada. Para ello, hoy día nosotros y nosotras vamos a conocer primero la definición de la promoción de la salud. Vamos a identificar los elementos que forman parte de la promoción de la salud. Y sobre todo nos vamos a comenzar a adentrar en una tarea que vamos a desarrollar más adelante, que es que ustedes van a tener que presentar un documento de manera grupal. Yo les voy a hacer subir todo el material al sistema, pero primero habría que ver esto. A través del cual en grupos de 5 personas, ¿sí? Yo les voy a entregar todo esto, una pauta de trabajo, una rúbrica de evaluación, una pauta para escribir el documento y una pauta para presentarlo, ¿ya? Así que no se angustien, que no entre la ansiedad. Primero decirles que la Organización Mundial de la Salud es un organismo dependiente de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, creado posterior a la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de promover la resolución de conflictos de manera pacífica. La OMS se hace cargo del área de la salud como Organización Mundial de la Salud y genera una línea de trabajo con Latinoamérica a través de
la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Pues bien, como organismo global, lo que ha tratado de desarrollar, así como lo ha hecho frente al COVID-19, ha tratado de desarrollar políticas globales. Y una de ellas son las políticas de promoción de salud. Estas políticas de promoción de salud, que son recomendaciones que hacen los diferentes estados, quedan plasmadas en unas cartas que se denominan cartas de promoción de la salud de la Organización Mundial de la Salud. Normalmente llevan un nombre. ¿Qué nombre llevan? El de la ciudad donde fue hecha la convención para generar esa promoción de la salud. Es así que hoy día nosotros vamos a ver cartas de promoción, no sé, hay cartas de promoción de Santiago, hay cartas de promoción de Ottawa, de Yakarta, etcétera. ¿Sí? Cada equipo en un futuro va a tomar estas cartas y las va a presentar a todo el curso. Por lo tanto, antes de que trabajen con esas cartas, primero tenemos que conocerlas. Por eso vamos a identificar esas estrategias el día de hoy. Primer concepto clave, damas y caballeros. La salud debe ser un derecho. Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, carta que Chile firmó, reconoce a la salud en su artículo 25 como un derecho y refiere, comillas, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sanitarios. Es decir, la salud, ¿sí? Y todos los determinantes sociales. Ahí están. Eso nos lo dice la Carta de Declaración de Derechos Humanos de 1948. ¿Qué dice la Constitución Política de Chile de 1980? En el artículo 9, ¿qué dice? Dice que el Estado el Estado garantiza el acceso a acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, etc. Es decir, hay una diferencia notable entre la Declaración de Derechos Humanos, a la cual Chile adscribió, y la Constitución Política. Mientras que la Declaración de Derechos Humanos establece que la salud es un derecho, nuestra Constitución solo permite el acceso a esas actividades. Es decir, si esas actividades a usted le generan salud o no, no es problema del Estado. Ahí hay un tema que evidentemente tenemos que dialogar en un futuro para tratar de mejorarlo. Dicho eso, cuando hablamos de promoción de la salud, para la promoción de la salud como estrategia global de la Organización Mundial de la salud es un derecho. Parte desde esa base. Por lo tanto, ¿cómo define la promoción de la salud la Organización Mundial en 2016? Dice que son todas las intervenciones sociales, ambientales, que están dirigidas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida. Ojo. Entonces, si nosotros hacemos un mapa mental, la salud la ponemos en el centro. La primera Profe, línea, perdón, dígame. ¿puede ir un poquito más lento? Ay, estoy tratando de ir más lento. Voy. Por favor. Muy bien. Entonces, decíamos que salud la vamos a poner en el centro. Y las primeras líneas que se van a generar de salud son intervenciones sociales y ambientales. ¿Qué sentido tienen esas intervenciones? Proteger la salud y la calidad de vida. ¿Sí? Entonces, salud y se agrega un nuevo concepto muy importante, calidad de vida. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar aquello? Es decir, ¿cómo vamos a hacer que las intervenciones sociales y ambientales protejan la salud y mejoren la calidad de vida? Mediante educación. Educación para la salud, que la vamos a ver más adelante como una herramienta central. Prevención, actuando sobre los factores de riesgo, por ejemplo, con la vacunación. Y solucionar las causas primordiales de los problemas de salud, no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación, que es donde nos hemos centrado. Si vamos a actuar sobre salud, ¿qué hacemos? Construyamos más hospitales, más médicos, más enfermeras. No, dice claramente la definición, solucionar las causas primordiales de los problemas de salud. ¿Dónde están hoy día esos problemas? La vivienda, la educación, la falta de trabajo, bajos ingresos, falta de cultura en salud. Por lo tanto, como Estado debemos actuar sobre esas causas primordiales, más que tan solo en la compra de medicamentos. Recuerden una cosa, muchachos, que les voy a decir hoy y que está claramente definido por la OMS. Son muy pocos los fármacos que curan enfermedades.
A no ser por los antibióticos y los retrovirales, todos los demás medicamentos tratan solamente signos y síntomas. Por lo tanto, lo que hacemos es tratar de darle un buen vivir a las personas. Nada más que eso. La solución a estas cosas primordiales está en la actuación sobre los determinantes sociales de la salud. Si nosotros, en términos de determinantes sociales, nosotros dijimos que los estructurales en la clase anterior estaban los políticos. Si nosotros como país determinamos que el sueldo mínimo es de 310.000 pesos, esa es una decisión política, y sabemos que con 310.000 pesos no se llega a fin de mes, claramente no estamos actuando sobre las causas primordiales. Si generamos una ley que permite el desarrollo de la AFP como fondos de pensión para la vejez, y sabemos que en promedio las pensiones para nuestros adultos mayores no superan los 110.000 pesos, significa que no estamos actuando sobre las causas primordiales. ¿Y qué hacemos por el contrario? Construimos más hospitales, potenciamos las ISAPRES. Entonces ahí hay un tema que tenemos que dialogar, que tenemos que discutir, no en contra de la autoridad, por favor, sino con la autoridad. Porque tenemos que buscar las fórmulas para mejorar las políticas que permiten mayor equidad. Entonces, en definitiva, la promoción de la salud, que la podemos entender como una serie de herramientas que permiten empoderar a las personas, ¿sí? Permite que las personas tengan control de su propia salud. Ese es el gran sentido de la promoción de la salud, estimados y estimadas muchachos y muchachas. La gracia es que uno tenga la información, la conciencia y los recursos para poder tomar decisiones. Ya lo decíamos la sesión anterior. ¿Puedo yo hoy día decidir por mí mismo tener una alimentación saludable? Es complejo, porque va a depender de los recursos. Lamentablemente, en un país neoliberal como el nuestro, la alimentación es cara. Y si es saludable, tiene precio extra. Y además, que no es asequible, no es que uno la encuentre en todas partes, además de frutas y verduras, por supuesto, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en pastas integrales, en pan integral, acceso a cereales de verdad, no los cereales esos sucaritas, Kellogg's y todo lo demás, que en realidad es maíz con azúcar, ¿no? A eso me refiero. Finalmente, y este es el concepto central, chiquillos, que quiero que no olviden porque podrían preguntárselos en alguna prueba, no, y lo vamos a ocupar para el resto de la carrera. La promoción de la salud busca, a través de la educación y el mejoramiento de los recursos, que las personas se empoderen, que las personas, como decíamos recién, tomen el control de su propia salud, que puedan tomar decisiones. Eso significa empoderamiento. El poder no significa que yo tenga armas para agredir a otro. El poder significa que yo tengo la libertad y el conocimiento y los recursos para tomar decisiones. Hoy día una persona que nace en pobreza, que no tiene trabajo, claramente no tiene el poder, primero económico, como para acceder a una vivienda digna. ¿Qué significa eso? Estoy pensando, por ejemplo, en los migrantes. Anoche se dio una noticia terrible, me dio vergüenza observar cómo un grupo de haitianos peleaba con una comunidad chilena porque vivían en un cité. Vivían más de 80, habían más de 80 habitaciones. No escuché muy bien, no recuerdo en este momento en realidad cuántas personas vivían ahí. Y estaban viviendo ahí porque no tienen poder de tomar decisión. Existe, el que tiene el poder hoy día es el empresario, sin ningún escrúpulo, que les arrienda este espacio, donde viven en completo hacinamiento y en condiciones de salubridad horrorosas. Así es como vemos la inequidad en nuestro país. La inequidad en nuestro país tiene cara. Los pobres, los migrantes, las mujeres en algunos casos, las personas de las áreas rurales, personas que no se sienten empoderadas, teniendo poder, pero no lo sienten. Y por lo tanto muchas veces son avasalladas y pasadas a llevar. El concepto de la promoción de la salud busca empoderar, que las personas tengan control sobre su vida. Para ello, la promoción de la salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tiene tres elementos. Gobernanza sanitaria. ¿Qué significa eso? Que las políticas hagan de la salud algo central. ¿Qué significa eso?
significa que las políticas de salud, las políticas que se generan en el país, no repercutan en la salud de las personas. Por ejemplo, una política que se implementó en Chile son las carreteras concesionadas. Sí, todos decimos, oye, carreteras muy bonitas, muy seguras. Sin embargo, el costo que estas tienen son altísimos y por lo tanto entraron a formar parte de, más que de un beneficio, del estrés que tienen todas las personas para llegar a fin de mes cuando tienen que pagar estas carreteras. Nosotros acá en La Serena todavía no lo vivimos mucho, pero imagínense una persona que trabaja en, en La Serena o en Ovalle y vive viceversa. En La Serena o en Ovalle tiene que viajar todos los días ida y vuelta. Son 5.000 pesos diarios. Calculen, son 20 días a la semana. 5 por 2, 10, son 100.000 pesos en solo, ojo, solo en peaje. Y si esa persona gana 500.000 pesos y el arriendo le cuesta 250.000, más la alimentación 100.000, más la ropa, se acabó. De tal forma que tenemos que visualizar, y nuestros políticos y nosotros en su momento tenemos que visualizar que la buena gobernanza sanitaria dice relación con que las políticas impacten positivamente la salud de las personas. Por ejemplo, además del que yo les decía, impuesto a los productos como el alcohol, el tabaco y los alimentos ricos en sal, azúcares o grasa para disminuir su consumo. Pero esto también debiese decir que le bajáramos los impuestos a la alimentación saludable, que le bajáramos los impuestos a los libros, por ejemplo. Sellos de advertencia en los alimentos y el tabaco, que lo podemos apreciar claramente. Y leyes para una urbanización saludable. Los desplazamientos a pie cada día son más difíciles en nuestra ciudad. Reducción de la contaminación del aire, cada día más complejo. El agua, el cumplimiento de la obligatoriedad del uso de casco y cinturón de seguridad, por ejemplo. Es decir, hay una serie de instancias políticas que nosotros debemos implementar para ir mejorando la salud. El segundo elemento es la educación sanitaria, que es lo que comentábamos previamente. La EPS, como la vamos a conocer de aquí en adelante, o educación para la salud. En ese sentido, las personas adquieren conocimientos, aptitudes e información que le permiten elegir opciones saludables. Habemos muchas personas en el país que tenemos el conocimiento de que el tabaco hace mal, pero lo consumimos. Que el alcohol hace mal, pero lo consumimos. Que la grasa hace mal, pero las papas fritas forman parte del 60% de mi dieta alimentaria. Entonces la pregunta es, ¿por qué, teniendo los conocimientos, no hay una elección saludable? Porque nos faltan los otros elementos, las aptitudes, los valores y finalmente la competencia, es decir, ser competente para tomar esa decisión. No es fácil. Por lo tanto, nosotros en educación sanitaria tenemos que insistir en la alimentación adecuada y el acceso a los servicios de salud que las personas necesiten. Y el tercer elemento, un elemento crítico y clave, son las ciudades saludables, un elemento que es muy relevante en nuestro país y que nosotros necesitamos comenzar a desarrollar de manera mucho más urgente. Particularmente, en nuestra ciudad, debido a que en nuestra ciudad se construye una cantidad enorme de barrios, condominios, y cada día las calles quedan más pequeñas. Y la ciudad hoy día la vemos colapsada, casi como un Santiago o como un Concepción, producto de que hemos seguido construyendo, pero no se han mejorado las rutas de acceso. Y eso evidentemente hace que la ciudad ya no sea tan agradable como para pasearla. En ese sentido, el municipio es esencial. Y por lo tanto ahí los ciudadanos tenemos que tener el nivel de participación suficiente como para promover las ciclovías, promover el uso del automóvil compartido. Qué maravilloso sería eso. Yo en la mañana cuando salgo a trabajar, yo vivo un poquito lejos de la universidad, entonces voy en auto, porque además donde vivo no hay locomoción colectiva, que ese es otro tema. Hay varios sectores en la ciudad que no tienen locomoción colectiva. Y veo, no sé, del orden de 30, 40 vehículos con un solo ocupante. Y eso probablemente se podría reducir a 3 o 4 automóviles. Pero como no tenemos comunicación social, sino que con los vecinos nos conversamos básicamente por WhatsApp y no nos conocemos y no confiamos los unos en los otros, eso se hace también muy difícil. Fíjense lo que dice nuestro Ministerio de Salud en el 2018, pero respecto de la APS que dice ahí arriba, Atención Primaria de Salud. Dice que, ¿por qué nosotros tenemos que hacer promoción de la salud? Para mejorar la eficiencia, para reducir la carga de morbilidad, es decir, de enfermedad, y mitigar el impacto social y económico de las enfermedades.
Entendamos que si nosotros tenemos una persona obesa, hipertensa, diabética, que tiene 40 años, que es muy normal hoy día en Chile, y sufre un infarto al corazón o un infarto cardíaco, ¿qué vamos a tener? Que esa persona va a tener un impacto social enorme en su vida y también en lo económico. Es probable que esa persona tenga que desarrollar un proceso de rehabilitación bastante alto y que además tengan que cambiar los puestos de trabajo si es que el trabajo implicaba un esfuerzo físico importante. Y más aún, si esta persona trabajaba como temporero o esta persona trabajaba en una empresa como contratista, es decir, estos que tienen contrato 3 meses al año, después 3 meses sin trabajo. Imagínense, esta persona no puede trabajar y por lo tanto el impacto en lo económico es enorme para él y para la familia. Lo estamos viendo hoy día con el COVID-19. Ustedes ven cuántas personas hoy día, por no tener seguridad social, quedan fuera de los trabajos porque obviamente hay una situación desde lo económico bastante complejo y eso va a ir en detrimento de lo económico y finalmente va a generar un impacto en su salud. Por supuesto que, como decíamos, si la promoción de la salud genera empoderamiento, nosotros esperaríamos que mejorara el desarrollo humano y también lo económico. Y finalmente, como dijimos y insistiremos, la promoción de la salud es una de las herramientas esenciales para enfrentar la inequidad, para actuar sobre los determinantes sociales de la salud, culturales, ambientales y sobre todo políticos, a partir del empoderamiento de las personas y la participación de las mismas en la construcción de las políticas. Aquí tenemos una de las primeras cartas de Profesor, promoción, hay otras. Perdón, ¿me podría explicar el segundo punto de la diapositiva anterior? por supuesto. La promoción de la salud y el desarrollo humano. A eso se refiere, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la promoción de la salud, en la medida en que usted adquiere la información, se educa y se transforma en una persona empoderada, es decir, que tiene el poder para tomar las decisiones, considerando que actuamos también sobre el tercer punto, es decir, los factores determinantes y tenemos los recursos, significa que nos enfermamos menos, tenemos mejor calidad de vida y por lo tanto tenemos un mejor desarrollo humano y por lo tanto económico. Somos trabajadores más eficientes, con menos licencias médicas y por lo tanto podemos ser más productivos. Hoy día hay una relación clarísima que ha establecido el Banco Mundial, la OMS y una serie de otros organismos respecto a que poblaciones más sanas son más productivas. ¿Sí? Eso se da, por ejemplo, en los países desarrollados, donde hay mejor estado de salud y tienen un mejor Producto Interno Bruto. ¿Me expliqué? Sí, bastante bien. Muchas gracias. Continuamos entonces. Aquí podemos ver entonces la primera carta, la Carta de Ottawa, Canadá, en 1986, porque fue la ciudad donde se desarrolló este meeting, este congreso para trabajar el tema. Y se estableció que la promoción proporciona a los pueblos los medios necesarios para mejorar y controlar su salud. Como decía recién su compañero, o como consultaba más bien, cuando usted tiene una mejor salud, controla su salud, tiene mayores posibilidades de alcanzar el bienestar físico, mental y social. Y con eso ser un trabajador, primero una persona más feliz y segundo un trabajador más eficiente, por lo tanto más productivo. Un individuo, un grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al ambiente. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un bienestar físico, mental y social, debe y puede ser capaz de satisfacer sus necesidades y adaptarse al medio ambiente en el que vive. Pero como requisito debe estar el bienestar físico, mental y social. Por lo tanto, sigo con el análisis que hizo su compañero muy bien recién. La salud es una fuente de riqueza de la vida cotidiana, pero no como objetivo, ¿no? Sino que yo me voy a sentir rico, feliz, saludable en mi vida diaria, tanto en el trabajo como con la familia, en el esparcimiento, si es que tengo salud. Y por lo tanto, la salud debe ser vista como un concepto positivo. Históricamente, chiquillos, no sé si ustedes, yo espero que no, pero cuando a nosotros, en mi generación, generaciones posteriores, yo les puedo decir a compañeros suyos, hace 3 años, yo les decía, chiquillos, cierren los ojos durante 3 segundos y piensen en salud. ¿Cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza? ¿Ustedes podríamos hacer este ejercicio, por favor? Vamos a cerrar los ojos durante 3 segundos y vamos a ver
o analizar cuál es la primera imagen relacionada con salud que se nos viene a la cabeza. Por favor, a partir de ahora, ya. 1, 2, 3. ¿Quién me puede decir, por favor, cuál fue la primera imagen que se le vino a la cabeza? A mí se vino una manzana. Fantástico. ¿Alguien más, por favor? Una sonrisa, profesor. ¿Cómo, perdón? Una sonrisa. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Vamos. Cuando nos vacunaban de pequeños, en básica. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos. ¿Perdón? ¿Nadie más? Bueno, déjenme decirles, chiquillos, que los felicito, chiquillos y chiquillas, porque ustedes ya tienen un concepto positivo de salud. En mi generación y en generaciones anteriores, ¿qué se imaginaban? Cuando yo le preguntaba, hacía este mismo ejercicio con los chiquillos, ¿qué me decían? Una ambulancia, un hospital, un médico, una enfermera. Entonces el concepto no era positivo, el concepto no era de salud positiva, el concepto era de enfermedad. Y hoy día, muchos de los equipos de salud que trabajan por su edad, por su visión, y muchas de las personas que rigen el país, tienen el concepto de que la salud es igual a más hospitales, la salud es igual a más médicos, la salud es igual a más medicamentos. No, pues damas y caballeros, eso es enfermedad. Lo que ustedes acaban de decir es salud, justamente. El concepto positivo de salud debe hablarnos de felicidad, de sonrisas, de alimentación saludable, de la manzana, de un parque, es decir, de vida al aire libre, de un domingo en la mesa con toda la familia, es decir, de cercanía, de apoyo, de relación familiar. De eso se trata la salud hoy día y ese concepto es el que nosotros tenemos que tratar de potenciar y desarrollar en la comunidad. Finalmente, entonces, a partir de esos 4 elementos, la Carta de Ottawa nos dice, si es que la salud es fuente de riqueza, debe ser abordada desde el punto de vista positivo y nos permite alcanzar un estado de bienestar físico y mental adecuado, la salud le concierne al Estado. Fíjense ustedes, eso plantea la Carta de Ottawa en 1986. El Estado debe hacerse cargo de la promoción de la salud. Para ello, la Carta de Ottawa plantea 4 elementos centrales. El primero es que hay prerequisitos para que las personas tengan salud. Fíjense el primero, la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, el sueldo, un ecosistema estable, justicia social, equidad, que son, si ustedes se fijan, y no quiero hacer ninguna apología política acá, por favor, chiquillos, yo no estoy para hacer apologías políticas acá. Si ustedes revisan estos elementos, son la causa de la mayoría de los grandes estallidos sociales de la última década. En Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en Colombia, en Perú, en Chile, en Brasil. Esos prerequisitos de la salud han generado los estallidos sociales porque la Carta de Ottawa claramente establece que si las personas no acceden a esos bienes y servicios básicos, es imposible que alcancen la salud. Si alcanzamos esos prerequisitos, pasamos a la segunda etapa, que es promocionar el concepto de salud positiva, en el sentido que la salud positiva significa progreso personal y familiar y social, progreso económico y, por supuesto, eso nos lleva a ¿qué? A una mejor calidad de vida. Y una mejor calidad de vida significa que tenemos el progreso personal en lo cultural, en lo económico, que nos permite tener los recursos para tomar decisiones. Es decir, tenemos poder, estamos empoderados. Pero para ello, a su vez, hay que proporcionar los medios, que esos medios sean, que haya equidad en la entrega de esos medios, ¿no? Porque hoy día, lamentablemente, a los que más tienen, más les damos. Si no, recuerden ustedes cómo a las grandes empresas en Chile se les ha, digamos, eximido de pagar grandes cantidades en impuestos, o se favorece las grandes ganancias. Mientras que usted, ciudadano común y corriente, vaya a pedir un crédito. 10% de interés, pagadero a 30 años, paga 2 veces el crédito. ¿Y sabe qué es lo peor?
que las empresas que más invierten en la banca, es decir, le pasan dinero a la banca, son las AFP. Entonces, fíjese usted le plaza la plata a la AFP. La AFP le cobra por administrarla. Luego la AFP la invierte en el banco. Y luego usted pide plata al banco. Es decir, le pide su plata al banco con intereses. Buen negocio, ¿no? Bueno, a eso se refiere con proporcionar los medios. Si usted no le da los medios a una comunidad para que crezca y más bien la mantiene permanentemente llena de deudas, porque la única forma de crecer en un país como el nuestro es que usted se endeude, genera inequidad. Mucho para algunos, muy poco para otros. Y finalmente, donde entramos nosotros permanente y fuertemente es en la abogacía para la salud. ¿Qué significa esto? Combinación de acciones individuales y sociales para conseguir esos compromisos políticos. ¿Cómo trabajamos con la autoridad? ¿Cómo trabajamos con las juntas de vecinos? ¿Cómo trabajamos con los votantes? Ustedes saben que los diputados, senadores y presidentes de la República acá no funcionan si no es a partir de los votos. Por lo tanto, aquí uno tiene que actuar sobre los votos, actuar sobre la junta de vecinos, sobre el barrio, sobre el club deportivo, buscando estos compromisos políticos. No se trata de atacar o dañar a una persona porque está en un cargo político. Se trata de cómo nos organizamos para proponerle ideas para que este político las lleve al Senado y las pueda desarrollar. Por lo tanto, no basta con una revuelta social, chiquillos. No basta con salir a tirar piedras a las calles. Tenemos que hacer propuestas. Ese es nuestro rol como estudiantes universitarios, particularmente para ustedes. ¿Qué dice el MinSal al respecto? Ya en el 2018. Dice que para alcanzar aquello tenemos que generar entornos saludables, como ustedes deben haber escuchado, que permitan mejorar la calidad de vida y el estado de salud. Entornos saludables, es decir, ciudades saludables, con más parques, más ciclovías, etc. ¿Hemos avanzado en eso? Claro que hemos avanzado, pero nos falta mucho. Fortalecer la capacidad de las personas para adquirir hábitos saludables. Profe, perdón. más lentito, por favor. Es que más lento tendría que ir leyendo. No, pero es que va muy rápido, así como demasiado rápido. Pero Como, dese como el tiempo como para explicarlo porque me cuesta como tomarle apuntes a lo que dice porque habla muy que usted rápido. está tomando apuntes. Sí, Pero y para eso lo grabamos, pues. ya, pero no es la idea tampoco estar después repitiendo las clases todo el rato. Sí, lo que pasa es que Hay si que vamos a su captar algo ritmo, de información. no, estoy de acuerdo con usted, pero es que si vamos a su ritmo, yo necesitaría el doble de horas para pasar las clases, ¿me explico? Sí, pero Pero si seguimos su ritmo, vamos a tener que ocupar el doble de tiempo para aprenderlo de una clase. Sí, chiquillos, yo lo entiendo perfectamente, pero estamos bajo una modalidad que justamente se graban las clases para que ustedes las revisen con más calma. Pero es que, profe, en eso es lo que gastamos más tiempo, tener que revisar 2 veces la clase, porque mucho del curso le sirven más los apuntes que solamente escuchar. Entonces, si no alcanzamos a tomar sí, apuntes, entonces, tenemos que volver a... eso de Pero eso significa entonces que captar. ustedes no están haciendo el trabajo autónomo, que es leer la clase y los materiales antes de venir a la clase. Pero niñas pueden poner así como tomar apuntes, pero conceptos claves, cosa que después vayan relacionando nomás Sí, la no, es idea. que aquí hay un tema clarísimo, chiquillos, discúlpenme, pero aquí hay un tema clarísimo. O sea, ustedes no revisan las clases antes de venir a la clase, no las leen. Profe, no nos da el tiempo para hacer todo porque en todas las clases tenemos que hacer lo mismo. Es que por lo mismo, hay horas autónomas, si ustedes revisan ustedes por asignatura. Nosotros tenemos dos bloques para esta asignatura y tienen 4 horas autónomas, que es el momento en que ustedes leen. Aquí no hay trabajos, no hay talleres que se hayan entregado todavía, entonces la idea es que ustedes revisen el material. Yo entiendo perfectamente el tema de la velocidad, chiquillos, se los puedo asegurar. Es una crítica que a mí me hacen permanentemente, pero dice relación con tratar de profundizar al máximo en los elementos sin ir demasiado lento para alcanzar a terminar todos los conceptos, porque si no quedan cortados. ¿de No, acuerdo? profe, es que a mí lo que me pasa es que usted habla muy rápido y como que no se me queda nada en la mente de lo que usted dice, como que no sé si me explico, es como habla tan rápido que no se me queda nada de lo que dice, que es lo importante, más que tener que después revisar los PowerPoint, que son la información, sí, pero lo importante también es lo que usted dice, lo que usted aporta, y eso no se me queda, porque habla muy rápido.
Ningún problema, ok. Voy a hacer el intento. Les reitero que trato de hacer el intento, pero me es complejo, porque la idea es que si ustedes leen los contenidos previamente, va a ser más sencillo ir abordando y centrarse solo en aquellos, como decía su compañera por ahí, en aquellos elementos importantes, y no en todo. Porque me da la impresión de que ustedes pretenden copiar todo lo que yo digo, y ese no es el sentido. Y otra cosa, el profe siempre sube los PPT antes de las clases, entonces Están todos arriba, está toda la se unidad pueden arriba. demorar 10 minutos en revisar un Es PPT. que ese no es el punto. No es el punto, no es que no leamos, sino que lo que él va diciendo es un aporte y nos hace entender más fácil lo demás, sí está bien. De Pero acuerdo, de acuerdo. tú te has dado Tranquilos, cuenta, chiquillos, ya, no, tranquilos. Sí, no se preocupen. El tema se resuelve yendo yo más lento. Así que no se preocupen. Está bien, lo entiendo perfectamente, tranquilo. Continuamos entonces para ir cerrando. Voy a tratar de ir más lento. Y si voy muy rápido, ya, ok. Díganme nomás. ¿Ya? Yo voy a hacer el esfuerzo de ir más lento. Entonces decíamos que, ¿qué dice el Ministerio de Salud en Chile? Para Chile. Generar entornos saludables, ciclovías, parques, mejores viviendas. Pero también dice que hay que fortalecer la capacidad de las personas. ¿A través de qué? De empoderarlos con información y educación para que creen hábitos saludables. Por ello, se incentiva la práctica de la educación física, a pesar de que en algunos momentos ustedes saben que han querido reducir los horarios, la alimentación saludable y la sana recreación. Pero es complejo cuando hay pocas canchas. Por ejemplo, aquí en mi barrio no hay canchas donde yo pudiera ir a jugar básquetbol, por ejemplo, que me encanta. ¿Y qué me queda? Salir a caminar. Pero también cuando uno sale a caminar tiene miedo o que lo atropellen o que lo asalten, etcétera, ¿no? Y ya hemos, creo, hablado bastante de la alimentación saludable. Pero ojo, que no se piense que esto está mal. Hemos avanzado enormemente. Lo que pasa es que nos falta todavía para alcanzar un nivel. Finalmente, muy importante esto como país, volver al enfoque colectivo. Hoy día, cuando usted impone la ISAPRE o impone la AFP, impone de manera individual. Nuestro país ha dado un vuelco enorme hacia el individualismo. Las AFP no son solidarias, las ISAPRE no son solidarias, los seguros no son solidarios, los bancos no son solidarios, hoy día no le prestan plata a nadie si no le cobran un interés de 5 o 10%. Y estamos viviendo en un país que es extremadamente individualista. Entonces se nos solicita también a todos que comencemos a trabajar en comunidad. Por lo mismo creo que su compañera tiene razón cuando me dice, profe, no hable tan rápido, porque yo estoy hablando para la comunidad, no para mí. Entonces yo tengo que hacer el esfuerzo para lo colectivo. ¿De acuerdo? Finalmente, Ottawa también nos dice que la abogacía en salud debe crear condiciones sanitarias. ¿Qué condiciones sanitarias? Ya lo dijimos. Buena vivienda, buena educación. Facilitar que las personas puedan desarrollar su completo potencial. Completo potencial. Es decir, ojalá que desde pequeño tenga una buena alimentación, que tenga cariño, apego, que tenga una buena vivienda donde protegerse del frío ahora que viene el invierno, pero que también acceda a buenos colegios, que después que en el colegio no le hagan bullying, que en el liceo también pueda acceder a un buen liceo y que también no quede como el rezagado, como el flojo, como el etcétera, sino que todos tengan igualdad de oportunidades y que en la universidad tengan todas las mismas oportunidades y que el profe no hable tan rápido, obvio, sino a los que les gusta tomar apuntes se van quedando atrás. Y sabe que me hizo sentido, no quiero que lo tomen como una molestia o tirarle la broma de mi parte. Yo recordé cuando usted me habló que yo era de los que tomaba apuntes. Y tomaba todos los apuntes. Escribía casi todo lo que decía el profe. Y después me favorecía normalmente para estudiar. Así que vamos. Y como les decía, mediar a favor de la salud. Como los enfermeros y enfermeras, además de dar medicamentos, dar inyecciones, educar a la persona, también vamos a las comunidades y trabajamos con esas comunidades para presentar proyectos que mejoren la vivienda, que mejoren el acceso al agua potable, que por ejemplo las familias más pobres puedan construir en sus casas una pequeña huerta, de tal manera que los morrones usted pueda acceder de manera gratuita y expedita a los tomates, a las papas, a los ajos. Disculpen lo autorreferente, pero yo aquí en mi casa cosecho orégano, morrones, tomate, ajos, cebolla. Y yo vivo en una casa normal aquí en La Serena.
Simple y sencillamente tengo mi pequeña huerta porque me gusta saber que lo que consumo no tiene plaguicidas, ni tampoco ha sido modificado genéticamente. Entonces, ese elemento de mediación a favor de la salud es súper importante en la medida en que los profesionales podamos llevarlo a la comunidad y trabajemos en conjunto con la comunidad para la búsqueda de soluciones de este tipo. 5 áreas prioritarias que nos propone Ottawa. O sea, 5 áreas donde hay que actuar. Primero, políticas saludables, como lo dijimos. Si vamos a construir edificios que no sean guetos verticales, ¿se acuerdan estos edificios? Claro, le estamos dando vivienda a las personas, pero no puede ser que le demos una vivienda a costa de que vivan hacinados. Por lo tanto, la política de vivienda en Chile debe tener criterios saludables. Crear entornos que apoyen la salud. Si construimos edificios, por favor, también construyamos parques. Y si construimos edificios, construimos parques, también construyamos espacios que permitan que las personas se sientan cómodas y libres de transitar a pie y no tan solo en vehículo o en bicicleta, ¿no? Fortalecer la acción comunitaria, es decir, fortalecer la organización social. Dejar de ser tan individualistas todos nosotros y comenzar a trabajar como comunidad. Desarrollar habilidades personales, lo dijimos, ¿no? Mayor educación en salud, pero también mayores competencias en lo laboral, mayores competencias en lo financiero. Fíjense ustedes, chiquillos y chiquillas, que el 60% de la población en Chile vive endeudado. 60% de la población vive endeudado o endeudada. Entonces, ¿no creen ustedes que además de aprender matemática, aprender, digamos, de alimentación saludable, las personas no deberíamos tener un curso de finanzas para la familia básico? Fíjense, un elemento que me parece clave, porque si no, este país vive endeudado permanentemente, pero nadie sabe de finanzas. ¿Qué sabemos? Que si no pagamos, nos suben los intereses o nos cortan el servicio. Pero si recibiéramos una educación de finanzas básica para ordenar nuestra billetera, saber cuánto podemos gastar de acuerdo a lo que ganamos, creo que viviríamos bastante mejor. Y reorientar los servicios sanitarios desde lo curativo, ¿no? Ojalá a lo más promocional y preventivo. Finalmente, ustedes pueden ver aquí que el centro de la Carta de Ottawa es elaborar una política pública saludable. Luego tenemos Yakarta, las voy a mencionar porque ya estamos cerrando, y que van de la mano de las de Ottawa, ¿no? Yakarta nos dice básicamente que hay 5 estrategias globales que tenemos que implementar. Primero, que las personas son el centro de acción. No los recursos, no las empresas, no el dinero, sino las personas. Que la alfabetización sanitaria, como nos decía Ottawa, es clave. Es decir, hay que alfabetizar a las personas respecto a los conceptos en salud. Para ello, las prioridades para Yakarta son responsabilidad social para la salud, es decir, acción comunitaria y política. Fueron 10 años después de la de Ottawa, la de Yakarta, ¿eh? Incrementar inversiones para el desarrollo de la salud. Expandir la colaboración entre países, entre ciudades, entre regiones, entre comunidades para la promoción de la salud. Incrementar la capacidad de la comunidad y el empoderamiento de los individuos, lo que ya dijimos, ¿no? Que las personas tengan el poder, los recursos suficientes como para hacerse cargo de la toma de decisiones. Y por supuesto, garantizar una infraestructura para la promoción de la salud adecuada, ¿no? Si le decimos a las personas que salgan a hacer ejercicio, bueno, tienen que haber lugares donde ir a trotar, llámese una plaza, un parque, etc. Profesor, Y fíjate, saltamos a la Carta de Bangkok del 2005. ¿Alguien me dijo algo, perdón? profesor, que respecto a lo que había dicho de la capacidad de la persona para tomar decisiones económicas, Ajá. que antes se daban clases de economía y de educación cívica. Así es. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué se Buena dejaron de pregunta. dar? Mire, yo fui de aquello. Yo estudié aquí en La Serena, en un colegio que queda cerca ahí del cerro donde está el ejército, ¿no? Y claro, yo tenía educación cívica. Y tenía también un taller de economía familiar, así se llamaba. Por eso hago referencia a aquello. Se fueron eliminando, fíjese, porque nuestro país se comenzó a comparar con Europa. Y en Europa, ¿cuáles eran los criterios? Saber inglés, ¿sí? Hoy día saber chino, y saber TICs, saber tecnologías de la
de la comunicación, particularmente todo lo que decía con informática. Entonces tuvieron que hacer algunos ajustes y esos ajustes implicó sacar estas asignaturas consideradas menos relevantes. Recuerde que hace poco tiempo un ministro de Educación anterior intentó hacer lo mismo con educación física. Y eso dice relación con los ajustes que se le hacen a los currículum dependiendo de lo que demanda hoy día, lamentablemente, los últimos ministros que han intentado hacer eso. Esta es una opinión personal, discúlpeme, que no, porque no voy a dar una opinión de alguna institución, ni menos de la universidad. El criterio es económico. Entonces lo que se busca es que usted sepa inglés y sea TICS para que pueda participar en el comercio mundial. Mientras tanto, que yo creo firmemente que lo primero que tenemos que desarrollar son buenas personas. Y para eso nos falta harto. ¿Me explico? Sí, sí. Muchas gracias. Bien, como les decía, ¿en qué estábamos nosotros? Perdón, parece que me pasé. Sí. Para ir cerrando ya, las áreas de trabajo de la promoción de la salud, chiquillos y chiquillas, son estas. Tenemos las cartas, como te dije. ¿Perdón? O sea, terminó declaración de Yakarta y venía otra. Ah, bueno, venía la de Bangkok. Esa. Sí, es que básicamente es lo mismo, mire. Pero bueno, obvio. Que la promoción esté en el corazón de la agenda del desarrollo. Bangkok ya es del 2005. Que se considere una responsabilidad de todos los gobiernos. Que haya un enfoque estratégico de lo comunitario. Y que sea un requisito para las buenas prácticas corporativas. Fíjese, ahora, lo que nos había planteado todas las cartas anteriores, ahora se plantea como algo concreto, que pueda ser visible en la acción diaria de las comunidades, de los gobiernos, de las agencias gubernamentales, de toda la sociedad civil, por supuesto, y mire quién involucra ahora, las prácticas corporativas, es decir, ¿a quién? A las empresas. Finalmente, entonces, en definitiva, para Chile, la idea está en construcción de políticas públicas. Intervención a multinivel en los componentes de la salud pública, es decir, en los determinantes sociales de la salud, en la política, en la educación, en el trabajo, etc. Y gestión pública participativa, es decir, el trabajo con las comunidades, con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, con los barrios. O sea, yo imagino que varios de ustedes viven en condominios, en edificios, donde probablemente pagan los gastos comunes y van obligados prácticamente a la reunión que organiza el administrador, porque hay que ir, porque habitualmente en esas reuniones lo único que a uno le dicen es que hay que pagar la pintura, la reparación de no sé qué, no sé cuánto. Y rara vez existe otra oportunidad en que usted se reúna con los vecinos a dialogar. De hecho, ocurre este fenómeno que todos los que viven en condominio o en edificio, les ocurre que en la mañana cuando se encuentran, no todos por supuesto, pero a mí me pasó mientras vivía un tiempo en condominio, uno llegaba al ascensor, saludaba, y la mayoría de las personas refunfuñaba o ni siquiera escuchaba porque iba con audífonos, e iban todos pegados en el celular. Entonces, con aquello se perdió la vida comunitaria. Entonces, la gestión participativa busca eso, recomponer ese concepto entonces de comunidad. Finalmente, las áreas de trabajo, como les decía, de la promoción de la salud, son trabajo basado en comunidad, es decir, volver a organizarnos como comunidades, que existan políticas de salud que provengan desde arriba, es decir, desde el Estado, para que la salud sea transversal a todas las demás políticas, que se actúe sobre el medio ambiente, sobre el ecosistema, ¿no? Sobre todas las variables del ecosistema, que se regulen las actividades económicas, estas van de la mano, ¿no? Que hayan programas educativos para la salud. Así como comentábamos con su compañero recién, que debiese retornar mayor educación física a los colegios, que debiese haber educación cívica, que debiese haber educación para las finanzas. Yo creo firmemente, y soy un defensor y lo he presentado en varios proyectos a los municipios, pero ni me pescan, que debiese incluirse en la malla curricular de los estudiantes de primero a octavo básico, y ojalá también de primero a cuarto medio, pero inicialmente de primero a octavo básico, una asignatura que se denomine promoción de la salud. Algún día. Profe, Dígame. pero obviamente si añade más asignaturas, tiene que sacar otras o extender el horario de los alumnos. Ah, muy bien, excelente. Sí, lo que sucede es que todas estas asignaturas no son asignaturas con un horario asignado,
sino que, como decíamos, la promoción de la salud se tiene que incluir en las otras asignaturas. Cuando yo enseñe biología, enseño salud, ¿sí? ¿Me explico? Lo mismo con el área financiera, que los ejercicios en matemáticas se hagan con el tema financiero. Y que ciencias sociales, cuando hablamos de historia, de organización social, de los gobiernos, se trabaje el concepto de ciudadanía. ¿Me explico? No significa sumar más horas ni más asignaturas, sino significa que sean principios que se transversalicen en el currículo. ¿Me explico? Sí, profe, Dígame. entonces todo partiría de una buena educación. Uy, para mí es la clave. Pero fíjese usted que hay un elemento que hay que dialogar ahí primero. Porque si un niño o una niña nace en un barrio pobre, va a entrar al colegio aproximadamente a los 3 años, ¿no es cierto? Pero si nace en un barrio pobre, en una casa que tiene piso de tierra, que existen, recuerden que hay muchas personas que viven en estas condiciones, hay gente que vive en casa pero no tiene sueldo, por lo tanto no sabemos si come o no. Y por lo tanto este niño, que tiene muchos riesgos ambientales, porque su casa no es adecuada, piso de tierra, no tiene acceso al agua potable, debemos aspirar, fíjense ustedes, y estos son datos reales, que se enferme 8 veces más que un niño que nace en una casa normal, con alimentación, vivienda, techo, abrigo, cariño. Entonces, ¿qué significa? Que este niño se desarrolla, pasa más tiempo enfermo que sano. Entonces, ¿qué significa? Que su desarrollo es mucho más lento que el niño que nace en una vivienda normal. ¿Qué significa esto? Que cuando llega al colegio y va a recibir la educación, le es mucho más difícil. Entonces, no tan solo es educación, hay que crear condiciones para que las personas nazcan, crezcan y se desarrollen de manera adecuada, de tal manera que tengan todas las posibilidades de aprovechar las oportunidades y los recursos que hoy día se entregan tanto en educación como salud. No sé si me expliqué y si le parece ese análisis. Usted puede tener el suyo, por supuesto. No, profe, si entiendo bien lo que dijo. Fantástico, gracias. Gracias a usted. Miren, entonces, y aquí está un poquito en esta figura lo que usted comentaba, ¿no? Lo intrapersonal, es decir, lo que somos en lo genético, en lo individual, se relaciona con lo interpersonal, es decir, con los otros, con la familia en la que estamos, con los amigos. Luego con lo organizacional, es decir, cómo nos organizamos como familia, y finalmente con lo comunitario, con lo que nos rodea, con el barrio. Y todo eso está determinado por la política pública. Entonces, hoy día es clave que nosotros, como lo ha manifestado una serie de actores en la realidad nacional, tenemos que actuar a nivel político, cambiar. Tenemos dos oportunidades hoy día. O cambiamos las políticas que se han venido diseñando durante los últimos 30, 40 años, para ser más exacto, si no me equivoco, claro, son 40 años. O cambiamos a los políticos. Pero tenemos que tomar decisiones en el corto plazo. Finalmente, en esta figura ustedes pueden apreciar claramente cómo existen determinantes favorables que nosotros tenemos que promover, ¿sí? Incentivar, favorecer a través de la política, a través de una serie de elementos que necesitamos nosotros abordar. Pero también hay otros factores que nosotros tenemos que evitar, que son los no favorables. Entonces, el objetivo de la promoción de la salud es favorecer los determinantes positivos y limitar los negativos. ¿A través de qué? De la educación para la salud, del empoderamiento de las personas. Y finalmente, pueden ver en esta gráfica, en esta tabla de transversalización y de cruce, pueden ver cómo están todos estos elementos entrecruzados. Los enfoques transversales que debiésemos hoy día tener en todas las actividades de la vida, en el colegio, en la empresa, en la universidad. Equidad de derechos en salud, equidad de género e interculturalidad. ¿Qué estrategias deberían haber ahí para abordar aquello? Abogacía de nuestra sociedad, nosotros como abogados con las comunidades, trabajando con los políticos para generar políticas públicas. Para la equidad de género no necesitamos nada más que comunicación y educación, educar a las personas. Y participación comunitaria, empoderamiento social y participación también intersectorial. Y se tiene que actuar sobre la familia y la comunidad, no tan solo sobre el individuo. Ojo, a través de todo el ciclo vital, que yo les decía el otro día, muy brevemente, que nosotros como enfermeros tomamos a los niños a los 28 días y les ponemos vacunas, los alimentamos, los estimulamos
el desarrollo psicomotor con la ayuda de matrona, nutricionista, técnicos de nivel superior, etcétera, de los 28 días hasta los 6 años. Y los chiquillos en Chile, extraordinario, excelente salud, prevención de enfermedades infecciosas. Y luego nos vuelven a los 30 con un infarto, con un accidente cardíaco. Es decir, ¿por qué? Porque los perdemos. De los 6 a los 30 años no los volvemos a ver. ¿Ustedes desde cuándo que no van al médico? Analicen aquello nomás. O no van a verse con una enfermera para hacerse un examen preventivo. Nosotros deberíamos ir una vez al año al médico. Una vez, al menos. Para poder tener esta trazabilidad a lo largo de todas las etapas de la vida. Y, en definitiva, con todo lo anterior, tratar de generar estos entornos saludables de los que hablábamos. Vivienda, educación, municipio, trabajo. ¿Y cuáles son los temas que deberíamos abordar? Bueno, la nutrición, la higiene, la actividad física, la salud sexual y reproductiva, las habilidades para la vida, seguridad vial y cultura de tránsito, promoción de la salud mental, buen trato y, por lo tanto, cultura de paz. Estos son los ejes, chiquillos. Esto es lo que nosotros debiésemos hacer en promoción de la salud en términos muy generales. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, evidentemente, pero estas son las centrales. Con eso, damas y caballeros, terminamos por hoy. Solo les quiero dejar lo que hay acá, solo para explicárselo. Son una serie de conceptos. Son los conceptos desde la mirada de la promoción de la salud. Por ejemplo, está equidad en salud, está en la conducta orientada a salud, comunicación para la salud, que son conceptos que vamos a ir desarrollando paulatinamente a lo largo de este curso. Y son hartos. Evidentemente que a mí no me interesa que se los aprendan ni en lo absoluto, solo que los conozcan. Por ejemplo, política sanitaria, pero también política pública saludable. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a significar un hospital promotor de la salud? Escuelas promotoras de la salud, ciudades saludables, y así sucesivamente, ¿se fijan? Muchos conceptos, por ejemplo, estilo de vida, habilidades para la vida, calidad de vida, conceptos que en definitiva nos pueden ayudar, como decía Quinto Horacio Flaco, poeta latino, que los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. Cómo a través de políticas públicas podemos abordar, como decíamos previamente, todos estos ejes que manifestábamos. Pero eso tiene que ser a través de un trabajo permanente, constante, de abordar a la familia y la comunidad. Por lo tanto, ahí yace o subyace nuestro gran desafío como profesionales de la salud. Cómo trabajar la promoción de la salud con la familia, lo que incluye el individuo, y la comunidad, lo que incluye la sociedad y por lo tanto los políticos. Eso quería comentarles, chiquillos y chiquillas. Seguiré haciendo intentos de hablar más lento, les juro que hago todo lo posible, pero me cuesta, es uno de mis grandes defectos, así que lo asumo como tal. ¿Algún espacio para preguntas, consultas, reclamos, sugerencias, lo que estimen? Dígame. Yo tengo una duda, que esa no es duda, pero es un comentario. Por ejemplo, cuando usted hablaba del empoderamiento, por ejemplo, si una persona nace en un hogar de escasos recursos y a medida que va creciendo, esa persona, por ejemplo, ella decide si quiere seguir como en ese mismo ambiente o puede cambiarse. No sé si me explico. Sí. Eso tiene que ver igual con el empoderamiento, ¿no? Claro, sería maravilloso que la persona pudiera tomar esas decisiones, pero usted sabe que para tomar esas decisiones, esa persona primero va a necesitar recursos. Fundamental la educación. ¿Sí? Pero esa es la idea. La idea central es lo que usted acaba de decir. El empoderamiento significa que yo, en las condiciones en que esté, soy capaz de tomar decisiones. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Profe. Dígame. Yo tengo una duda. Por ejemplo, si yo tengo que ir una vez al año al médico, más o menos. Pero, ¿a qué se refiere con ir al